Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Una de las escenas más importantes de la venganza de los Sith fue justo la activación de la Orden 66 por la gran masacre que significó para todos los Jedi. Pero particularmente ver marchar a Anakin con su legión de clones hacia dentro del templo, realizando así su primer acto oficial como un agente de la oscuridad, fue quizás lo más dramático de esta parte. Sin embargo, en esta secuencia no podemos ver más que vistazos de qué es lo que sucedió allá dentro del templo. Y de hecho, nunca vemos de forma clara cómo Anakin Skywalker eliminó a cientos de caballeros Jedi que estaban adentro. Esto salvo esa terrible escena donde se nos deja implícito que Anakin eliminaría a un montón de niños Jedi que se escondían en la sala del Consejo Jedi. Pero todo esto levanta una gran pregunta. ¿Cómo sería posible que solo un individuo, sí, Anakin Skywalker, eliminara a todos los Jedi que estaban en el templo en Coruscant justo esa misma noche que se ejecutó la Orden 66? Pues sí, esto convertiría a Anakin en una leyenda del lado oscuro, pero en sí la respuesta es mucho más compleja de lo que creemos y en realidad tiene múltiples aristas, así que tenemos que ir analizando parte por parte. Primero que nada, debemos saber que la ejecución de la Orden 66 era el movimiento final en el tablero de juego de Darth Sidious durante las guerras de los clones, porque este conflicto fue inventado por él mismo para dividir la galaxia en dos grandes facciones, y con ello tener a sus manos un ejército de clones de más de 6 millones de efectivos en contra apenas de los 10,000 caballeros Jedi que existían en la época final de la República. Y Palpatine, como un gran estratega, sabía perfectamente qué hacer y cuándo actuar. Por ello, como un Sith, esperó durante las sombras casi toda su vida. Es más, pasó más de 10 años planeando la guerra de los clones hasta que se reveló mediante Darth Tyrannus en Geonosis en el episodio 2. Así que solo era cuestión de esperar el momento correcto para que él, como el canciller de la República, pudiera accionar el chip de los clones para con ello ejecutar la Orden 66 en contra de los Jedi. Y ese momento llegaría justo el día en que Mace Windu se precipitaría para ir a capturar a Palpatine a su oficina, ya que no solo en aquella batalla Palpatine eliminaría a 4 de los más importantes maestros Jedi que había en Coruscant, sino que también al mismo tiempo convertiría de una vez por todas a Skywalker al lado oscuro y tendría así un pretexto para atacar a los Jedi por tal osadía. Y de hecho, el mismo Palpatine, cuando le da la orden a Anakin de incursionar al templo Jedi, él mismo le dice que al hacer eso tomarían a los Jedi por sorpresa, porque en realidad era algo que jamás esperaban, que justo sus aliados clones y Anakin Skywalker se aparecieran ahí de la nada para aniquilar a todo el mundo. Pero esto nos lleva a otro punto muy importante. Los Jedi, como nos lo confirma Palpatine, fueron tomados con la guardia baja, ya que debemos recordar que en aquel momento la galaxia estaba en guerra, en un conflicto que había esparcido a la gran mayoría de los Jedi por toda la galaxia para con ello actuar como los defensores de la misma en contra de los separatistas. Es por eso que miles de caballeros y maestros Jedi estarían junto con sus más de 320 legiones de clones en el campo de batalla, lo cual en sí le daría la oportunidad perfecta a Sidious de accionar la Orden 66 para eliminarlos y además atacar a un templo Jedi que sus defensas estaban en sí al mínimo. Pero aquí en esta parte hay que tomar en cuenta algo importante. La Orden Jedi era una estructura piramidal, es decir, en la cima había unos pocos maestros Jedi preparados entre los más de 10,000 que había, pero en la base de la pirámide la gran mayoría eran caballeros, padawans y jóvenes Jedi, los cuales en sí no tenían la preparación máxima como para enfrentarse a miles de clones o Anakin Skywalker al mismo tiempo. Y eso sería clave, ya que siempre había una guardia mínima en el templo Jedi, pero aquellos eran tiempos de guerra, así que muchos grandes maestros no estaban en Coruscant, como justo lo vimos en la venganza de los Sith, que altos miembros del Consejo Jedi, como lo eran Obi-Wan, Yoda, Ki-Adi-Mundi o Plo Koon, estaban en sí fuera combatiendo en otros planetas. Así que si a esto le sumamos el hecho que 4 de los maestros que quedaban en el templo habían sido recientemente asesinados por Darth Sidious, como en sí fueron los casos de Sae Setin, Agen Kolar, Kit Fisto y el mismísimo Mace Windu, esto terminaría por poner las cosas mucho más fáciles para que Anakin Skywalker en su incursión erradicara a los Jedi. Sobre todo porque el maestro más hábil de todos en el combate con sable de luz había sido eliminado enfrente de los ojos de Anakin. Así que esto también le podría dar confianza al nuevo Sith, que no tendría un rival de gran nivel dentro del templo Jedi. Y esto es bastante claro porque si revisamos todos los momentos que podemos ver de dentro del templo en la venganza de los Sith, la gran mayoría de quienes estaban ahí eran padawans o jóvenes Jedi. Quedaban en sí muy pocos caballeros o maestros que pudieran hacerle frente a Anakin y a sus clones, y menos claro en un ataque que no
no esperaban. Es por eso que en aquellas escenas vemos justo que quienes caían principalmente eran Padawans dentro del templo, o como también lo fueron esos mismos niños Jedi que Anakin de una forma tan oscura terminó eliminando. O también por otra parte tenemos el ejemplo de Seth Yukasa, sí, justo ese Padawan que casi escapa del templo, que tal cual Bail Organa vio que fue cruelmente asesinado frente de sí. ¿Se dan cuenta cómo hay un punto común en todo esto? La gran mayoría de quienes estaban ahí eran jóvenes Jedi inexpertos. Pero claro, no podemos olvidar que el templo Jedi tenía sus propias defensas, así que quienes primero les harían frente a todos los clones y a Skywalker serían los guardias del templo Jedi. Pero estos, a pesar de ser un centenar, serían rápidamente vapuleados por los miles de clones que había ahí. Además, no podemos olvidar el hecho de que Anakin Skywalker era quizás uno de los mejores 5 duelistas de toda la Orden Jedi en aquella época. Un auténtico héroe de las guerras clones y el mismísimo elegido de la fuerza, con habilidades que no podían ser alcanzadas por un Jedi común. Así que Anakin terminaría ahí enfrentándose con los blancos que eran no tan difíciles, pero ninguno como Windu, Yoda o Kenobi, ya que quizás la persona más preparada de las que quedaban ahí era justo el maestro de esgrima de la Orden, justo el mismísimo Sindralig. Pero en esta parte, cuando vemos los breves instantes de la grabación del Templo Jedi que Obi-Wan ve para darse cuenta de la conversión al lado oscuro de Anakin, observamos que justo Skywalker se enfrenta a más de un rival Jedi sin ningún problema. De hecho, llegan a ser 3 en un momento. Así de hábil era Anakin y más con la ira del lado oscuro desatada. Pero en esta misma escena, cuando está repartiéndole estocadas al mismísimo maestro Sindralig, con su otra mano Anakin está estrangulando a otra Jedi sin ningún problema. Lo cual es una clara demostración de los poderes del Sith y de cuál fácil era para Skywalker en aquel momento eliminar a cualquier Jedi que se le opusiera. Así que esto también entre líneas nos explica cuál grande era la frustración de Anakin porque el Consejo Jedi no lo había nombrado como un maestro. Pero eso no lo es todo, Masters, ya que sí, la sorpresa de Palpatine en contra de los Jedi y las mismas habilidades de Skywalker serían vitales para la derrota de los Jedi en su propio templo. Pero hay un detalle más justo enfrente de nuestras narices que no podemos dejar pasar de largo, justo los soldados clones, porque quienes acompañaron a Anakin Skywalker eran justo su Legión 501 de clones, unos soldados veteranos de la guerra y con ese don nato en sus genes para ser unos fieros guerreros, ya que si lo pensamos así, si no es por la intervención de los más de 6 millones de clones que la República tenía, los caballeros Jedi hubieran estado condenados a perder la guerra en contra de los separatistas por una simple cuestión de números, ya que sí, un Jedi podría detener varios disparos blaster o defenderse de múltiples oponentes al mismo tiempo, pero esto no podrían hacerlo cuando sus rivales lo superaban en un gran número. Y en la saga de Star Wars tenemos numerosos ejemplos de esto, pero sobre todo sería bastante claro en esa misma arena de Geonosis, ya que de los más de 300 Jedi que habían acudido aquel día para detener a Dooku, apenas poco más de una docena lograría sobrevivir, y esto fue precisamente por la gran diferencia numérica que había entre un bando y el otro. Y justo eso mismo se repetiría esa trágica noche en el Templo Jedi de Coruscant, ya que Anakin, al estar acompañado por un ejército tan eficiente como fue el de los clones, podrían barrer rápidamente con los Jedi, ya que muchos de los ahí presentes, como ya lo vimos, eran caballeros inexpertos. Además, tenemos que tomar en cuenta que una legión de clones estaba compuesta por 9.216 clones por legión, así que esto nos muestra la magnitud de la cuantiosa fuerza que atacó el Templo Jedi en Coruscant, ya que aunque se desconoce el número exacto de los Jedi que había en el templo el día que se ejecutó la Orden 66, por lo esparcido que estaban los Jedi por la guerra y por la abismal diferencia que pudimos ver en la película, es altamente probable que los clones superaran entre 10 a 12 veces a los Jedi, como claramente nos muestran las escenas del episodio 3 dentro del templo. Así que mediante esto podemos inferir que quizás solo había entre 700 a 900 Jedi ahí dentro en el templo Jedi, y como ya lo analizamos, en su mayoría eran jóvenes. Así que la suma de todo esto sería el cóctel perfecto para que el acto de Anakin Skywalker, acompañado claro por sus clones, fuera brutal y sumamente efectivo en contra de la Orden Jedi, y así en solo una siniestra noche el templo fuera barrido completamente en unas pocas horas. Y sí, la conversión de Anakin Skywalker sería crucial para que los mejores Jedi de aquel templo fueran abatidos, pero la estrategia perfecta de Palpatine fue pensada durante varios años, ya que esta no solo incluía seducir a Anakin para usarlo en su favor, ya que también al atacar con los clones en el momento adecuado, esto les daría a la
combinación perfecta para que los Sith pudieran erradicar a miles de caballeros Jedi justo en su propio recinto, especialmente por esa gran diferencia numérica. Pero si acaso te has preguntado alguna vez qué hubiera sido en realidad de los Jedi si la Orden 66 hubiera fallado y si los clones no se hubieran convertido en sus verdugos, pues justo esa respuesta la podemos encontrar en una historia a manera de un fanfiction, la cual te la dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras historias sobre la Orden 66 y la saga de Star Wars que seguro serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.